¿Qué tienen en común un rayo, un imán y una lámpara? Todos tienen detrás fenómenos eléctricos. Hoy vamos a conocer dos ramas fundamentales de la física, la electrostática y el electromagnetismo. Este grupo está conformado por María Belén, Sergio del Toro, Mario Crispín y yo, Sandra Elena, que explicaremos qué es, cómo funciona y su uso en la vida cotidiana. Electrostática, ¿qué es? Se encarga del estudio y análisis del comportamiento de las cargas eléctricas en estado de equilibrio o lo que es lo mismo, los efectos que se generan en los cuerpos como resultado de sus cargas eléctricas, ya sean de atracción o rechazo. ¿Cómo funciona la electrostática? Toda la materia está formada por átomos y los átomos tienen partículas con cargas. Protones, estos son positivos. Electrones, estos son negativos. Neutrones son los que tienen sin carga. Cuando un objeto pierde o gana electrones, queda cargado. A continuación, ¿en dónde se encuentra la electrostática en la vida cotidiana? Cuando peinamos nuestro cabello con un peine de plástico, la fricción que genera cargas eléctricas que hacen que el cabello se erice y se atraiga entre sí. Otro sería al caminar sobre una alfombra y luego tocar una manija metálica. Podemos sentir una pequeña descarga eléctrica. Otra, en la industria automotriz, la pintura electrostática ayuda a que la pintura se adhiera uniformemente a la carrocería del automóvil. Aspersores electrostáticos. Se usan para desinfectar espacios en hoteles y restaurantes, cubriendo superficies de manera eficiente con líquidos cargados eléctricamente. Ahora hablaremos sobre electromagnetismo, qué es, cómo funciona y en dónde se encuentra en la vida cotidiana. Electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. Esta interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido. ¿Cómo funciona el electromagnetismo? Funciona a partir de la interacción entre cargas eléctricas y campos magnéticos. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, genera un campo magnético a su alrededor y a su vez un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un conductor cercano. Este fenómeno se llama inducción electromagnética y es la base de dispositivos como generadores y transformadores. Electromagnetismo en la vida cotidiana. Los motores eléctricos de los electrodomésticos, como el ventilador o la licuadora, funcionan gracias a la interacción de electricidad y magnetismo. Los generadores eléctricos transforman la energía mecánica en la electricidad mediante la inducción electromagnética. La luz, las ondas de radio, el wifi y las señales de televisión son ondas electromagnéticas que viajan para transmitir información. Los timbres y los altavoces usan principios electromagnéticos para convertir señales eléctricas en sonido. Circuito en serie. Los componentes están conectados uno tras otro en una sola ruta para la corriente. La corriente es la misma en todos, pero el voltaje se divide entre ellos. Si un componente falla, el circuito se abre y deja de funcionar. Circuito en paralelo. Los componentes están conectados en ramas separadas. Cada componente recibe el mismo voltaje, pero la corriente se divide entre ellos según su resistencia. Si su componente falla, los demás siguen funcionando. Circuito mixto. Combina elementos de los circuitos en serie y en paralelo en un mismo sistema. Esto permite controlar mejor la distribución de voltaje y corriente, combinando las propiedades de ambos tipos para aplicaciones más complejas y versátiles.
A continuación, mis compañeros explicarán cómo se resuelven estos tipos de circuitos. Hola, mi nombre es María Belén Perdón Rodríguez. Les voy a exponer cómo resolver un circuito en serie. El problema que voy a resolver es el siguiente. Tres resistencias de 4, 6, 10 ohms están conectados en serie a una batería de 20 volts. Nos pide que obtengamos la resistencia total, la corriente que circula por el circuito y el voltaje en cada resistencia. El primer paso es obtener la resistencia total. Aquí debemos sumar todas las resistencias, que son las siguientes: resistencia 1 igual a 4, resistencia 2 igual a 6, resistencia 3 igual a 10. Luego las sumamos, como podemos ver aquí, y nos da un resultado final de 20 ohms. Luego el segundo paso, que viene siendo el B, es sacar la corriente total, que es dividir el voltaje, que es 20 volts, entre el resultado final de las resistencias, que fue 20 ohms, y nos da un resultado de 1 amperes. Entonces, y el tercer paso es sacar el voltaje en cada resistencia. En este paso multiplicamos el resultado del ohms por el resultado de la corriente total, que fue 1 amperes. Entonces el primer voltaje es 4 por 1, nos da igual a 4 volts. El segundo 6 por 1 igual a 6 volts. El tercero 10 por 1 igual a 10 volts. Y así es como se resuelve un circuito en serie. Buenos días, mi nombre es Mario Emiliano Crispín Camarillo. A mí me tocó explicar el circuito en paralelo. Aquí tenemos que un circuito en paralelo tiene dos resistencias de 20 y 30 ohms, respectivamente alimentadas por una fuente de voltaje de 120 volts. Me pide obtener la resistencia equivalente, la corriente del circuito y la corriente de cada resistencia, que aquí los tenemos marcados, que es lo que tenemos que hacer. Bueno, aquí en resistencia total, esta es la fórmula: 1 sobre 1 de resistencia 1, que es la 20 ohms, y más 1 sobre la 30 ohms. Y en la calculadora saldría, en la calculadora tenemos que separarlo: 1